Mar, en la historia de cualquier disciplina hay figuras que no se conforman con seguir las reglas, sino que las rompen para crear algo nuevo. Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en la vida de uno de esos rebeldes, Friedrich Perls, o como todo el mundo lo conoce, Fritz, el hombre que se atrevió a cuestionar los cimientos de la psicología de su tiempo. Y esa es la pregunta clave, ¿no? Porque la historia de Perls no es solo la de un terapeuta, es la crónica de una auténtica rebelión intelectual que al final cambió la forma en que entendemos la mente humana. Para entender su revolución, lo primero es irnos a sus orígenes. Hay que viajar a esa Europa de principios del siglo XX, una mezcla de efervescencia académica y, a la vez, de un caos político tremendo. Su historia arranca en el Berlín de 1893. Se formó como médico, como neuropsiquiatra, pero su vida, dio un giro total en dos momentos clave. El primero, en 1926, cuando conoce a la psicoanalista Karen Horney, una figura importantísima que le abre un mundo nuevo. Y el segundo, claro, en 1933, cuando el ascenso del nazismo le obliga a huir, una huida que lo cambiaría absolutamente todo. Y fíjate, conocer a Karen Horney, eso fue decisivo. A través de ella, Perls no es que coqueteara con el psicoanálisis, no, se sumergió de lleno. Se formó en distintos institutos hasta que él mismo se convirtió en psicoanalista. O sea, que durante años, su casa, su hogar intelectual, fueron las teorías de Freud y el diván. Pero claro, esa huida de Europa en el 33 no solo le salvó la vida, También le abrió un capítulo profesional completamente nuevo que iba a ser fundamental para que empezara a desarrollar sus propias ideas. Ese año, Perls y su mujer, Laura, que por cierto es una figura clave en todo su trabajo, acaban en Johannesburgo. El cambio fue brutal. Dejaron atrás la rigidez de la Academia Europea. Y en ese nuevo escenario, Perls encontró el espacio, tanto físico como mental, para empezar a cuestionar todo lo que había aprendido. Y vaya, se aprovechó el tiempo. Fundó el Instituto Sudafricano de Psicoanálisis, sirvió como psiquiatra en el ejército, pero lo más importante, sin duda, fue que en 1942 escribió su primer libro, Ego, Hambre y Agresión. Y ahí, en esas páginas, ya estaban las semillas de su rebelión, una revisión muy crítica de las ideas de Freud. Y después de la guerra, Perls da el siguiente gran salto. Cruza el Atlántico y se va a Estados Unidos. Y fue allí donde todas esas ideas que ya venía madurando, por fin, tomaron forma en un modelo terapéutico con todas las letras. En 1946 se instalan en Nueva York, y allí empieza a colaborar con un escritor y pensador llamado Paul Goodman. Ojo, que esta colaboración fue fundamental para poner las bases de su nuevo modelo y, sobre todo, para marcar su ruptura definitiva con el psicoanálisis más ortodoxo. Esto es casi como una metáfora de su propia transformación, ¿no? El viejo edificio del psicoanálisis, rígido, se resquebraja, y de sus ruinas nace algo completamente nuevo, algo más orgánico, más vivo. Perls ya no era un discípulo, se estaba convirtiendo en el arquitecto de su propio edificio, de un enfoque radicalmente distinto. La ruptura era total. ¿Y de todo esto qué nace? Pues nace la terapia Gestalt, un modelo que se centra en la conciencia del aquí y el ahora, y quedó definida, presentada al mundo, en este libro de 1951 que coescribió con Paul Goodman y Ralph Hefferlein. Fue el fruto de años y años de darle vueltas y de experiencia clínica. O sea que, si hay que marcar una fecha en el calendario, es esta, 1951, porque no solo se publica ese libro fundacional, sino que Perls funda el Instituto de Nueva York para la terapia Gestalt. Vamos, que crea la primera institución dedicada a enseñar y a difundir su modelo revolucionario. Con la terapia Gestalt ya en marcha, Perls dedicó la última etapa de su vida a consolidar su legado. Y ya no es solo como terapia, sino casi como un movimiento cultural. Y en el 64, ¿dónde acaba? Pues en California, nada menos que en el Instituto Esalen, que era el epicentro de toda la contracultura, y allí su enfoque fue evolucionando. La Gestalt dejó de ser solo una terapia en una consulta para convertirse en una filosofía, en una forma de vivir centrada en la experiencia del momento presente. Y aquí es donde sus caminos, el de Fritz y el de su mujer Laura, se separan. Mientras él se convertía en una especie de gurú de la contracultura en la costa oeste, Laura se quedó en Nueva York, manteniendo un enfoque mucho más académico, más riguroso, en el instituto que habían fundado juntos. Eran en el fondo dos visiones de un mismo legado. Pero claro, fiel a ese espíritu inquieto que tenía, Perls no paró ahí, En 1969 se metió en su último gran proyecto, fundar una comunidad terapéutica en Canadá. Quería un sitio donde la Gestalt no se practicara, sino que se viviera. La pena es que no llegó a verlo terminado. Falleció en marzo de 1970.
Y todo esto nos deja con una reflexión final, ¿no? La vida de Peirce fue un puzzle de huidas, de viajes, de rupturas constantes. Y quizá solo alguien que vivió así, sin anclarse nunca al pasado, pudo crear una terapia centrada de una forma tan radical en el presente. Su legado nos invita a preguntarnos, ¿cuánto de lo que creamos es, en realidad, un reflejo del viaje que nos ha tocado vivir?